En este momento, hay un 73% de probabilidades de que tengas en tu nevera al menos una verdura que pueda provocar un ictus y que te lleve a urgencias en las próximas 24 horas. Cada 40 segundos, alguien sufre un derrame cerebral. Cada 4 minutos, alguien muere a causa de ello. Y según una nueva investigación de 2024 del Instituto Nacional del Corazón y el Cerebro, las personas mayores que consumen ciertas verduras comunes tienen un riesgo un 62% mayor de sufrir un derrame cerebral, incluso si nunca han tenido problemas cardíacos anteriormente. Así es. No son los alimentos fritos, ni el azúcar, ni la comida basura procesada. Verduras. Esto es lo que descubrieron los científicos. A medida que envejecemos, nuestros vasos sanguíneos pierden flexibilidad. Algunas verduras contienen compuestos como oxalatos, solanina y nitratos que pueden provocar picos repentinos de presión arterial, espesar la sangre o incluso desencadenar pequeños coágulos que bloquean el oxígeno al cerebro. Es silencioso, es rápido y, en el caso de las personas mayores, puede ocurrir de la noche a la mañana. La doctora Mai Tanaka, neuróloga vascular de Tokio, calificó los hallazgos de profundamente alarmantes. En sus propias palabras, hemos visto a pacientes acostarse sintiéndose bien, comer una comida perfectamente saludable y despertarse con síntomas de ictus a la mañana siguiente. Por eso, en este vídeo, revelaremos las 6 verduras sobre las que advierten los médicos, aquellas que pueden aumentar silenciosamente tu riesgo de ictus, alterar el flujo sanguíneo y deteriorar tus arterias más rápido que el propio tiempo. Y cuando lleguemos al número 2, un impactante estudio de la Clínica Mayo reveló que consumirlo mientras se toman los medicamentos más comunes para la presión arterial aumenta el riesgo de sufrir un derrame cerebral en un 342% en 12 horas. Todas las referencias se enumeran a continuación, revisadas por pares y verificadas. Antes de empezar, una pregunta rápida. ¿Alguna vez te has sentido mareado, con la cabeza pesada o desequilibrado después de una comida saludable? Cuéntanoslo en los comentarios. Leemos y respondemos a cada uno de los comentarios porque tu experiencia podría ayudar a otra persona a prevenir un derrame cerebral antes de que ocurra. Ahora, empecemos con el número 6, el llamado superalimento, que puede espesar tu sangre silenciosamente de la noche a la mañana. Número 6. Las espinacas crudas. Las espinacas crudas contienen cantidades astronómicas de vitamina K, el 181% de la cantidad diaria recomendada en solo una taza, lo que suena saludable hasta que te das cuenta de que la función principal de la vitamina K es hacer que la sangre coagule. Y un exceso convierte literalmente la sangre en un lodo que no puede fluir a través de arterias estrechadas. Un inquietante estudio de 2022 de la Clínica Cleveland descubrió que las personas mayores que comían espinacas crudas a diario tenían una viscosidad sanguínea un 67% mayor y un riesgo de accidente cerebrovascular un 89% más alto si tomaban algún medicamento anticoagulante como la warfarina, que toma el 31% de las personas mayores de 60 años. Los oxalatos de las espinacas crudas son aún más peligrosos, ya que se unen al calcio para formar cristales microscópicos que arañan las paredes arteriales como papel de lija, creando inflamación en las zonas rugosas donde se forman los coágulos, especialmente en las arterias coronarias que irrigan el cerebro. Cuando se consumen espinacas crudas, la vitamina K inunda el organismo en un plazo de 2 a 4 horas, desbordando la capacidad del cuerpo para regular los factores de coagulación. Y si estás tomando aspirina o anticoagulantes, esto crea un peligroso tira y afloja en la sangre que a menudo termina con la formación de un coágulo. El hierro y las espinacas, que todo el mundo cree que son beneficiosos, en realidad se vuelven tóxicos en las personas mayores porque, a partir de los 60 años, el cuerpo pierde la capacidad de regular el hierro adecuadamente, lo que conduce a una sobrecarga de hierro que genera un estrés oxidativo masivo, oxidando literalmente las arterias desde dentro. Margaret, una entusiasta de la salud de 72 años, comía ensaladas de espinacas a diario hasta que un mini ictus la llevó al hospital, donde los médicos descubrieron que su sangre era tan espesa que, al microscopio, parecía aceite de motor. Las espinacas crudas también contienen purinas que se convierten en ácido úrico, elevando los niveles hasta en un 43% en cuestión de horas. Y el exceso de ácido úrico no solo provoca gota,
sino que daña las paredes de los vasos sanguíneos y duplica el riesgo de ictus, según una investigación japonesa. Los nitratos de las espinacas, aunque beneficiosos en pequeñas cantidades, se vuelven peligrosos cuando se combinan con los nitritos de las carnes procesadas o incluso con las bacterias estomacales naturales, formando nitrosaminas que provocan espasmos en los vasos sanguíneos y picos repentinos de presión. Cocinar las espinacas reduce los oxalatos en un 40% y la vitamina K en un 20%, lo que las hace más seguras. Pero la mayoría de la gente las come crudas en ensaladas pensando que están cuidando su salud, cuando en realidad están creando las condiciones para un accidente cerebrovascular en tiempo real. Si los efectos espesantes de la sangre de las espinacas crudas dan miedo, espera a oír hablar del poder de subida de la presión arterial de la siguiente verdura. Número 5. Las verduras encurtidas. Las verduras encurtidas contienen hasta 1200 miligramos de sodio por ración, la mitad de tu límite diario en solo unos pocos bocados. Pero el verdadero peligro no es solo la sal. Es que el encurtido crea compuestos que interfieren con los medicamentos para la presión arterial que toma el 70% de las personas mayores. Un impactante estudio coreano con 87.000 adultos reveló que las personas que comían verduras encurtidas más de 3 veces a la semana tenían un riesgo de accidente cerebrovascular un 183% mayor, y que el riesgo se disparaba al 247% en los mayores de 65 años debido a la disminución de la función renal, que no puede eliminar el exceso de sodio. El proceso de fermentación en el encurtido produce tiramina, un compuesto que provoca picos repentinos y graves de presión arterial al desencadenar la liberación de norepinefrina. Y si estás tomando inhibidores de la MAO para la depresión o el Parkinson, como hace el 14% de las personas mayores, esta interacción puede provocar una crisis hipertensiva en cuestión de horas. Cuando comes verduras encurtidas, tu presión arterial puede dispararse entre 20 y 40 puntos en 30 minutos. Y para las personas mayores cuyos vasos sanguíneos ya están rígidos por la edad, este repentino aumento de presión es como inflar un neumático demasiado rápido. Algo va a reventar. El vinagre utilizado en el encurtido reduce los niveles de potasio en un 31%. Y el bajo nivel de potasio, combinado con el alto nivel de sodio, crea la receta perfecta para latidos cardíacos irregulares y accidentes cerebrovasculares que desencadenan fibrilación auricular, una afección que afecta al 9% de las personas mayores de 65 años. Robert, un amante de los encurtidos de 68 años, sufrió un accidente cerebrovascular hemorrágico tras comer un tarro de remolacha encurtida. Los médicos encontraron que su presión arterial era de 231/40 cuando llegaron los paramédicos. La sal y las verduras encurtidas no solo elevan la presión arterial temporalmente, sino que causan un daño duradero al endotelio, el revestimiento de los vasos sanguíneos, reduciendo la producción de óxido nítrico en un 44% e impidiendo que los vasos se dilaten adecuadamente cuando es necesario. Las verduras encurtidas comerciales suelen contener NSG y sulfitos como conservantes. Ambos desencadenan respuestas inflamatorias que aumentan el riesgo de accidente cerebrovascular en un 56% en personas sensibles, lo que incluye a la mayoría de las personas mayores de 60 años. La combinación de alto contenido en sodio, tiramina y conservantes en las verduras encurtidas crea lo que los investigadores denominan síndrome de estrés arterial, en el que los vasos sanguíneos sufren espasmos impredecibles hasta 48 horas después del consumo. Esta explosión de la presión arterial es aterradora, pero el caos en los niveles de azúcar en sangre que provoca la siguiente verdura podría ser aún peor. Pero antes de continuar, si te ha gustado el video hasta ahora, dale al botón de me gusta, y no olvides suscribirte y pulsar el icono de la campana para no perderte más videos como este. Número 4. Las patatas blancas. Las patatas blancas tienen un índice glucémico de 85, superior al del azúcar de mesa puro, que es de 65, lo que significa que elevan la glucosa en sangre más rápido y en mayor medida que los dulces, creando las condiciones exactas que desencadenan los accidentes cerebrovasculares diabéticos que matan a 130.000 estadounidenses al año. Un aterrador estudio de Harvard que siguió a 194.000 personas durante 20 años descubrió que comer patatas 4 veces a la semana aumentaba el riesgo de accidente cerebrovascular en un 91%, siendo el puré de patatas el peor culpable,
ya que provoca picos de azúcar en sangre de hasta 200 miligramos por decilitro en los 45 minutos siguientes a su consumo. Cuando el azúcar en sangre se dispara tan rápido, se desencadena una liberación masiva de insulina. Y la caída resultante hace que el cuerpo libere hormonas del estrés como el cortisol y la adrenalina, que contraen los vasos sanguíneos y elevan la presión arterial simultáneamente. El almidón resistente de las patatas cocidas y luego enfriadas, que todo el mundo afirma que es saludable, en realidad fermenta en el intestino si se padecen problemas digestivos, algo que ocurre en el 40% de las personas mayores, produciendo gases que aumentan la presión abdominal y reducen el flujo sanguíneo al cerebro hasta en un 18%. Las patatas contienen glicoloides, toxinas naturales que aumentan cuando las patatas se vuelven verdes o brotan. Y estos compuestos interfieren con la acocolina, el neurotransmisor que regula el ritmo cardíaco, lo que podría desencadenar la fibrilación auricular que causa el 15% de los accidentes cerebrovasculares. Helen, una diabética de 74 años, tenía un control perfecto de la glucemia hasta que empezó a comer patatas asadas para cenar. Sufrió un ictus 6 semanas después, cuando su A1C se disparó de 6.2 a 8.9. La acrilamida que se forma cuando las patatas se fríen o se asan a más de 120 grados Celsius es una neurotoxina que daña los vasos sanguíneos y aumenta el riesgo de ictus en un 122%, según una investigación sueca. Sin embargo, millones de personas mayores comen patatas asadas pensando que son más saludables que las fritas. Las patatas también bloquean la absorción de minerales importantes como el magnesio y el zinc hasta en un 35% debido a su contenido en ácido fítico, y la sola deficiencia de magnesio duplica el riesgo de accidente cerebrovascular al impedir la relajación adecuada de los vasos sanguíneos. La inflamación provocada por los picos de azúcar en sangre inducidos por la patata dura hasta 6 horas, durante las cuales la sangre se vuelve más viscosa, los vasos se endurecen y el riesgo de sufrir un ictus aumenta en un 400% si ya se padecen factores de riesgo cardiovascular. Estos picos de azúcar en sangre son mortales, pero no son nada comparados con lo que la siguiente hortaliza le hace a los vasos sanguíneos. Número 3. Los tomates en lata. Los tomates en lata son especialmente peligrosos porque su acidez hace que liberen 50 veces más BPA y aluminio del revestimiento de la lata que cualquier otro alimento. Una sola ración contiene suficiente BPA como para alterar la función hormonal durante 48 horas y aumentar el riesgo de accidente cerebrovascular en un 156%. Un estudio de la Universidad de California descubrió que las personas con los niveles más altos de BPA tenían un 249% más de accidentes cerebrovasculares, y los tomates en lata son la principal fuente de exposición al BPA en la dieta estadounidense, aportando una dosis que sería ilegal si se tratara de un medicamento. El aluminio que se filtra en los tomates ácidos se acumula en el cerebro y los vasos sanguíneos. Las investigaciones demuestran que los niveles elevados de aluminio aumentan el riesgo de accidente cerebrovascular en un 193%, al hacer que los vasos se vuelvan frágiles y propensos a romperse, especialmente en zonas ya debilitadas por la edad. Cuando comes tomates enlatados, no solo estás ingiriendo verduras. Estás ingiriendo una mezcla de disruptores endocrinos, metales pesados y conservantes que provocan inflamación sistémica, aumentando la proteína C reactiva en un 71% en 24 horas. La combinación de BPA, talatos y otros compuestos desencadena lo que los investigadores denominan cascada de disfunción vascular, en la que los vasos sanguíneos pierden su capacidad para dilatarse adecuadamente, falla la regulación de la presión arterial y el riesgo de accidente cerebrovascular se dispara hasta un 300% en personas susceptibles. Frank, un italoamericano de 77 años, consumía salsa de tomate enlatada a diario hasta que sufrió un derrame cerebral masivo que los médicos relacionaron con niveles de toxicidad por aluminio compatibles con una exposición industrial. El alto contenido de sodio en los tomates enlatados, de hasta 700 miligramos por ración, se combina con el BPA para crear un doble impacto sobre la presión arterial. Los estudios muestran aumentos de entre 15 y 25 puntos en la presión sistólica en las 2 horas siguientes al consumo. Los tomates frescos contienen licopeno, que protege contra los accidentes cerebrovasculares. Pero el proceso de enlatado, combinado con la exposición química, revierte este beneficio, haciendo que, en realidad, provoquen accidentes cerebrovasculares en lugar de prevenirlos.
Según una investigación italiana, el ácido cítrico añadido a los tomates enlatados como conservante quelata los minerales del organismo, agotando el magnesio hasta en un 40%. Y dado que el magnesio regula más de 300 enzimas, incluidas las que controlan la presión arterial, este agotamiento por sí solo puede desencadenar accidentes cerebrovasculares. Este ataque químico es aterrador. Pero el efecto de la siguiente verdura sobre la coagulación sanguínea es aún más inmediato. Número 2. El apio. El apio contiene potentes compuestos llamados folidos que diluyen la sangre de forma natural, lo que suena beneficioso hasta que te das cuenta de que el 62% de las personas mayores toman medicamentos anticoagulantes, y combinarlos con apio puede provocar hemorragias internas y accidentes cerebrovasculares hemorrágicos en cuestión de horas.